Así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga, boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Muy buenos días, queridos amigos, gracias por sintonizarnos. Esto es Tiempo de despertar y tiempo de levantarse. Así es, transmitimos a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Pero también la radio a través del 91.1 de su FM. La radio por FM, donde transmitimos al amparo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Así es, pues estamos también estamos en redes sociales. Así es. Sí, en Facebook en este momento, después terminando el programa en YouTube, en Instagram y también vía WhatsApp. Estamos en vivo y en directo para todo el mundo, para ¿no? Todo el mundo a través de Facebook. El fin de semana pasado que estuve fuera de la ciudad, me conecté para ver qué estaban haciendo. y ya vi, ¿no? Pues, muy nítida la imagen, muy clarita la voz, se escuchaba como si yo estuviera aquí en medio de ustedes y yo, bueno, de los varones primero. Y yo estaba escuchando esto por aquí, como a unos 300 kilómetros de distancia y a la misma hora. Y muy clarito, le digo, por eso ya sé que sí se escucha. Y por eso mucha gente, ¿qué cree que hace? Nos dice, Pastor Elías, y con una familiaridad que uno se sorprende, ¿no? Porque si nunca le he visto, ni sé quién es, ni de dónde viene, nada, uno no sabe nada. Y dices, ay, sí, y hasta los chistes se saben, bueno, lo único que aprenden. y estábamos platicando el día de ayer, gente de los Estados Unidos, bueno, paisanos pues que viven por allá, y es por eso, por
por las redes sociales y también por la radio por internet. Por eso le agradecemos al Señor por esa situación y le damos gracias a Dios y nos vamos a encomendar al Señor. Amado Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros, mi Dios. Venimos en esta mañana buscando tu rostro, Señor. Queremos más de ti, necesitamos de ti, Señor. Por eso nos encomendamos a ti y pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos la palabra que tienes para nosotros en este día, Señor. Que podamos ser hacedores de ella y no solamente oidores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Te doy gracias, Señor, por la vida de aquellas personas que ya están en sintonía con Tiempo de Despertar, aquellas que nos van a escuchar más tarde, Señor, y te pido que suplas y proveas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Señor, pedimos perdón porque ciertamente hacemos lo que no te agrada, consciente e inconscientemente, Padre, pero sabemos que tú eres fiel y justo si confesamos nuestros pecados delante de ti y nos arrepentimos, Señor, para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esa confianza estamos, Señor. Agradecemos tu amor en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a ti damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es, queridos amigos, y gracias a Dios por el susto. También ¿cómo está? Después de sus vacaciones también usted se fue por allá. Sí. Anda afuera, ¿no? ¿Anda afuera de la ciudad? No. ¿No? Oh, santo Dios. Por lo menos nos hubiera visto. Sí. Me han dado un saludo, ¿verdad? Sí, me han dado saludos, pero nada, ni se reporta ni nada, se durmió. Sí, bueno, gracias a Dios por tu vida. ¿Cómo estás? Muy bien, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, porque nos permite estar aquí, porque Él tiene cuidado de nosotros, la verdad. Así es, gracias a Dios. ¿Y cómo estás? Bien, pastor, agradecida con Dios por su bondad, por su misericordia, por su cuidado para con nosotros. Sí, su protección. Sí. Dios es nuestro protector, dice el Salmo 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Sí, y luego andan ustedes así. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Sí. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Con todo, dice el 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Con todo, Dios es nuestro amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones. Así que no temeremos, no hay que tener temor. Si no tenemos temor, ¿qué hay que tener? Fe. Fe. Porque la fe es la que nos hace confiar en Dios. Sí. Sí. Fíjate del Señor. De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Créele a Dios, espera en el Señor, que lo mejor de tu vida sí está por venir. Por eso estamos hoy creyéndole a Dios. Y estaba yo buscando un versículo donde dice, este versículo creo que es en el Proverbios, dice, del insensato. Dice, más el insensato, 14:16, más el insensato se muestra insolente y confiado en sí mismo, o en otras personas. Uh-huh. Uno de los problemas más graves por los que cruza o por los que tiene que pasar a veces, no es que tengamos que pasar, pero a veces pasamos, es la insensatez. Somos insensatos. Nosotros aquí de manera folclórica decíamos que insensato es aquel que no tiene sesos. Que no tiene sesos. Pero si vamos un poquito más profundo y vemos que el insensato es el que no piensa. El que no piensa, sí. El que es insensible. Y cuando uno se vuelve insensible a las cosas de Dios, se vienen los problemas. Uh-huh. Ese es el gran problema del hombre, del ser humano, la insensibilidad, la insensatez. Dice, le dijo Jesús allá en Lucas 20, creo que es 24,
Sí, les dice 24, 25. Tardos de Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos. ¿Por qué? Porque no hemos creído. Porque no hemos creído. Proverbios 19, 3. Entonces, para fundamentar esto. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios irrita su corazón. Y luego está enojado con Dios. Pero el problema es la insensatez. Y el insensato es, dice aquella alabanza, y tropecé con la misma piedra. Sí, dice, porque el insensato es el único ser que vuelve otra vez a los mismos errores. Sí. Y si nosotros realmente queremos ver la bendición de Dios en este 2025, Debemos de hacer un cambio. debemos de dejar de ser insensatos. Sí, debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Buscar una sensatez, el pensamiento sensato para enfrentar las tribulaciones de la vida. ¿Sí? Sí. Necesitamos de corazón ser entendidos de los tiempos, porque el insensato No sabe. no quiere saber. Y no cree también. No quiere saber, no cree y dice, eso no va a pasar. Sí, Aunque sí. esté viendo las señales, es como si no las viera porque no les pone atención, porque no cree en ellas. No muestra interés. Y la insensatez mayor, ¿cuál es? No creer en Dios. No creer en Dios. Esa es la insensatez mayor del hombre, no creer en Dios, no creer que Dios es real. Eso sí es ser insensato. Estamos viendo lo que estamos viendo y todavía decimos, es que una botellita por allí concentró la luz del sol y esto hizo que empezara un incendio. Sí, pues sí, eso es lo que creen. O lo que ven en los cielos es las señales de los cielos del insensato. ¿Qué dice? Es normal, Sí. Siempre ha habido esas cosas y estamos viendo la violencia, es normal, Siempre ha sucedido eso. siempre ha sucedido. La inseguridad en la que vivimos hoy, siempre ha pasado eso. Cada inicio de sexenio es lo mismo. Y ahora la curva o ¿cómo se dice? De enero. La cuesta. La cuesta de enero. Eso es normal, sí. Cada año es igual, ¿no? Pero este año cuesta más. Sí. Es por insensatos. Porque el que piensa bien se hubiese prevenido, ¿no? Sí, no hubiese Gastado. echado tarjetazo a lo loco. O gastado todo. Hubiera dejado un poco para pasar estos meses o este mes. Sí, la Y cuesta. no nada más es este mes. Ahora va a ser todo el año o medio año por lo Ahora va a menos. ser como No, y hasta no marzo. empezar el año debiendo también, ¿no? Sí. Creo que eso es sensato. Lo contrario a insensatez es aquel que es sensato y que, bueno, pues está bien, estás viendo cómo vienen las cosas y pues si no te abrochas el cinturón, si no prevés, sí. La insensatez, cuando uno es insensato, no tiene fe. Tú lo dijiste, no tiene fe. Porque piensa, pero no piensa. Piensa que sabe mucho, pero no sabe nada. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Y en la relación con Dios, fíjese, la relación con Dios es exactamente lo mismo. No, dice el insensato. No, entonces el insensato en su corazón, ¿no hay Dios? No hay Dios. No hay Dios. Entonces si no hay Dios en tu pensamiento o por tu sensibilidad en el alma, entonces hay que buscar
que el ser humano tenga los sentidos despiertos, o le meten a uno las ideas, los pensamientos, para que pienses como quieren que pienses. Fíjate, para que pienses como quieren que tú pienses. Como les conviene a ellos. Como les conviene. Entonces, ellos, al final eso se llama manipulación. Sí. Si tú no piensas, te voy a poner mis pensamientos, para que pienses como yo pienso. ¿Se está fijando? Y en eso está cayendo la sociedad, el ser humano. Sí. En el año 300, aproximadamente en el año, un poquito más, poquito menos, del año 300, la iglesia cristiana, no vamos a decirle, a ponerle apellidos, no, la iglesia cristiana es la iglesia que cree en Cristo, esa es, sí. Que si usted quiere ponerle que universal, que lo que quiera, no, de apellido, pero perdió ¿qué? Perdió el Espíritu Santo. Perdió el poder del Espíritu Santo. Perdió poder y autoridad. Perdió unción. Entonces ya no sucedían milagros y ya no podían ver la gloria de Dios en sus vidas. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué la perdieron? Porque dejaron de estar en comunión con Dios. Por soberbia y por orgullo. El hombre siempre va a perder la sensatez por la soberbia que hay en su corazón, por el orgullo, porque dice, yo no necesito de eso, yo no necesito de Dios. Y eso es una persona en esta época como lo fue en el año 300, separados de Dios. Nada podéis hacer. Pues, pero a ver, dile a esa gente, ¿sí? Que no entiende, que no son entendidos de los tiempos. Díselos y verás. Y todavía se atreven a decir, pues no hay Dios, porque si hubiera Dios, me ayudaría con esto, o me sacaría de este problema. Sí, pero siempre están pensando en cómo el Dios te puede sacar, te puede ayudar, te puede bendecir, sí. Pero no son lo suficiente inteligentes o piensan para decir, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para acercarme a Él? Entonces, recurrieron, fíjate, el insensato ya no tiene sentimientos, ya no tiene sesos, ya no tiene pensamientos, ¿sí? Entonces, como te dije, la gente necesita que le den cómo pensar. El diablo piensa por los que no piensan. Sí, los manipula. Los manipula. Y entonces quiere que nosotros pensemos como él piensa. Ok. Y por eso hacemos lo que hacemos. Ay, es que yo no quería hacerlo. Pues sí, no quería hacerlo, pero lo hiciste. Fíjate que en ese año, aproximadamente el año 300, cuando se pierde esa sensibilidad al Espíritu Santo, empiezan a hacer cosas para llenar el hueco de las emociones y de los sentimientos del alma. ¿Sí? Y entonces se empiezan a construir las grandes iglesias, catedrales, no iglesias, los grandes templos, ¿sí? ¿Por qué? Para que estuviéramos viendo algo. Para que viésemos la grandeza, según eso, el poder de Dios, no, del hombre era lo que se estaba viendo. Querían atraerlos a través de eso, sí. Es en la vista, ¿sí? ¿Por qué los ¿cómo se llama? Los siervos o los que servían allí en el templo empezaron a usar ropa diferente, ropa vistosa, cara.
Y trajeron algunas, ¿sí?, cosas de la historia, de lo que habían estudiado en la historia, a través de las vestiduras de los sacerdotes egipcios o de los rabinos. Sí, también. Pero a final de cuentas, ¿era para qué? Para llamar la atención con la vista, o sea. Para que el sentido de la vista se fijara, se asociara con Dios. Y a eso se le llamó religión. Ese es el verdadero origen de la religión. Lo que te ata, religare, es latín. Ligar es ¿qué? Amarrar, sí, tú te ligaste el chavo ese. Sí, pues me lo amarré, sí. De ahí viene. Pero no fue nada más me lo ligué, me lo religué. Sí. Me lo reamarré. Doble amarre. Sí. Y eso trataba de hacer. Fíjate, los ojos, ¿qué más? Los oídos. Sí, las campanas. Las campanas, empezaron a ver campanadas, ¿sí? El olfato. No, pero el órgano, ¿no? La música. Con los grandes órganos. ¿Se acuerdan que las grandes catedrales tenían los grandes órganos allá atrás? Tal vez usted quiere ver así, vaya aquí, en catedral, y va a ver, ¿sí? Un monito que está ahí, toca un animalote, ¿sí? Eso, ¿para qué? Para endulzar el oído. A veces nos endulza, pero era lo que querían oír algo grandioso, ¿sí? Algo que resonara. Algo que les llamara la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no se escuchaba la palabra de Dios. Porque tenían un vacío y necesitaban llenar. La voz de Dios ya no sonaba. Dios se dejó de hablar, de enviar palabra. Igual que pasó en la temporada de Samuel, capítulo 3, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo, no me acuerdo, es del 3.1 o 3.3, por ahí está. ¿Qué dice? Y el joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Hasta ahí. La palabra de Dios, ¿qué? Escaseaba. No había palabra. No había palabra. No había palabra. Entonces Dios no estaba hablando. Se fijan, y vino la Edad Media, de ahí del año 300 o del 476 a la caída del Imperio Romano. Posterior a ello, la edad, ¿qué? ¿Cómo se le llama a esa edad? La Edad Media, la Edad Oscura. Del oscurantismo. Puro oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta 1500. Hasta el año de 1500, que se habla de la época del Renacimiento. Y se fijan que el Renacimiento coincidentemente empieza cuando empieza a escucharse la voz de Dios, la revelación de la palabra. También empezaron las grandes obras, ¿cómo se llama? De la arte. ¿Sí? Empezó el arte, la pintura, el teatro, la escultura, la música, ¿sí? Las bellas artes. Bueno, tratando de llenar también el vacío que había, ¿sí? Que por no sé, 1000 años se había perdido, 1200 años la Edad Oscura. Ahora se empieza otra vez a oír la voz de Dios. Pero en aquel entonces, en el año 300, para hacer sensible al ser humano y consciente, decían, por eso había grandes templos. Sí, había grandes vestuarios. Eso para la vista. Para el oído, la música.
La música, Las campanas. pues no había música, El órgano, Las campanas, sí, porque no hubo música así, una música muy bella. ¿Sabes qué música era? La de aquel entonces, en la música gregoriana. ¡Ay, santo Dios! Sí, era de esas que les ponían a las películas de Capulina, y la guerra contra las momias de Guanajuato, sí. Eso, ¿eso qué? Pero había que acuérdense, son los sentidos. Vemos la vista, el oído, el olfato. ¿Qué ponían para el olfato? El incienso. El incienso. Los grandes incensarios, pero eran tremendos incensarios que pasaban en medio de la catedral, o los tenían, ¿sí? Sí, al inicio. Como prendidos, donde tenían imágenes, ¿sí? Y además, pues andaba el acólito con su incensario, y luego, así como el... Sí, aparte de eso, el olfato ya está. El gusto, había que estimular el gusto, ¿sí? Porque esto no es bíblico, pero el gusto. ¿Y qué sacaron? El vino. Y La hostia. Sí, exactamente. Degustar algo. O sea, nada es fortuito, ¿sí? Nada es fortuito. ¿Qué otro nos falta? El tacto. El tacto. ¿Y qué hacían para el tacto? Tocaban las imágenes. Había que ir a tocar. Si no tocabas, no te limpiabas. Sí. Ahí agarrar agua bendita, ¿no? El agua bendita, sí. Y luego, no, y el baño que te hacían, se te echaban la cubeta entera, ¿no? Con el hisopo. Al acólito, pobre. Sí. Sí, les cuento que yo fui acólito pues por muchos años, entonces pues están burlando de mí, pero no se preocupen, ya eso ya pasó. Sí. ¿Nos faltó alguno de los sentidos? No, creo que no. Ok, vean lo insensato, ¿sí?, de buscar a Dios, porque el insensato, tú dijiste que es el que no tiene fe. Estos no tienen fe. Estos buscaban la religión. No creían en un Dios poderoso, creían en una religión. Estaban ligados a todo esto. Después vinieron, 500, 600, 700 años después, vinieron las famosas cruzadas. Había que hacer algo. Había que ir a destruir y a luchar contra los... A conquistar. Sí, los lugares santos. Había que ir a luchar contra los árabes, o ¿cómo le decían? Los musulmanes. Los sarracenos y esas cosas. Sí, musulmanes. Sí, los musulmanes. Entonces, nosotros aquí estaban igual de perdidos, entonces por eso se daban. Pasó eso hasta que el Señor, hasta que Dios nuestro Señor empezó a tocar corazones y a hacerlos sensibles a la palabra, A su voz. a su voz, y empezaron a oír, igual que allí en 1 Samuel, capítulo 3, versículo, ¿qué leíste? 1. ¿Qué dice? El joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Síguele. No había visión con frecuencia. Ajá. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Uh-huh. Dios lo llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Cuando hasta que hubo
hasta que Dios toma la iniciativa, vamos a decirlo así, eligió a Samuel y toma la iniciativa de revelarse a él. Él fue un gran profeta, ¿sí? Y se reveló a él Dios, y por esa revelación vuelve en Israel, en la época de los jueces, a levantarse gloria a Dios, ¿sí? Lo mismo sucede entonces en el Renacimiento y un poquito antes con el Savonarola y muchas otras personas, pero en el año de 1500. Y hay esa efervescencia otra vez por buscar de la palabra de Dios. Tan es así que no se leía la Biblia. Tan es así que allí empieza aunque se transcribía era escribirla, pues, el copiarla, pero aparece la imprenta en Alemania. Y los primeros libros que se imprimen fue la Biblia. La Biblia empieza, la palabra de Dios. Entonces, si te fijas, todo va encaminado para que una vez más el hombre sea sensible a la palabra de Dios y escuche la palabra de Dios. Y así llegó hasta nuestros tiempos, ¿sí? Pero el gran problema de ahora, fíjese, hasta aquí estamos llegando ahora, sí. El gran problema de ahora es que el hombre se ha vuelto otra vez insensato. Somos insensatos. Hay insensatez en la sociedad, en el ser humano. Piensa que piensa, pero no piensa. Porque otros piensan para que piense. Tienen los pensamientos que les han inculcado o que han inculcado desde pequeños. Está sucediendo eso. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Enciende tu alma con Stereo Life. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores alumbra mi vida. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible
increíble que en Jesús como a su Hijo Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en Él. ¿Necesitas un descanso del ruido y la negatividad? Es tu escape perfecto. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, en este día. Un día maravilloso. Dicen, pues, allá en California no tan maravilloso, Sí. caluroso. Sí. Sí. Bueno, Dios tiene cuidado con los insensatos también. Sí. Y yo pienso que todo esto, todo lo que está pasando, las señales de los tiempos, la maldad que aumenta, pues que la Biblia dice así, ¿no? En Romanos 5:20, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué abundó el pecado? Es la maldad lo que está abundando. Hay mucha, pero mucha maldad. Ya esto ya es insostenible, ¿no? Yo veo las noticias, porque las noticias siempre son malas, y tú Sí, ves, no son noticias. y tú ves, está lleno, CNN, vas a YouTube y allí te ponen otras malas, y vas a los periódicos nacionales, por cierto, me llegan todos los días la gran mayoría de periódicos, hasta el New York Times y el Washington Post. Entonces tienes muchísimo que leer. Yo nada más leo los puros encabezados, y si alguno me interesa lo veo tantito, pero no te puedes quedar todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que se está entronando la maldad. Sí. Que la maldad ha aumentado, que el corazón de las personas se está enfriando cada vez más. O se ha endurecido. Por eso, alguien que está duro no está sensible. Sí. La dureza del corazón del hombre, dijimos que tiene una raíz, la raíz de amargura, que pasa por el orgullo y por la soberbia. Sí, entonces esa es la raíz, y por ahí es donde viene, y por ahí es donde nosotros estamos viendo ya los frutos. Sí. Sí.
Pero entonces tenemos que ir a la raíz, porque ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos? ¿Sí? Nosotros tenemos autoridad, porque hay unción ya en nosotros, ¿sí? De reprender la obra de las tinieblas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos autoridad, pero esto muchos cristianos no lo saben. Sí, entonces por eso es importante compartirlo con usted. Y de verdad que yo le agradezco a Dios, porque todo esto, no se crea que no hay un libro que nos lo explique, ni hay un predicador que nos lo diga. ¿Sabe quién lo hace? El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo hablando al corazón de las personas y mostrándonos esas cosas ocultas que no conocemos. Sí. Porque ya hay ahora sí palabra, no como en el tiempo aquel o como en los tiempos que acabamos de platicar. Pero antes de continuar, vamos a mandar los saludos que tenemos esta mañana. Sí, saludamos con mucho gusto a Ricardo Valencia, a José Francisco Méndez, a Reina Jaimes, Virginia Vázquez, Blanca Ayala, a Eladio y Maritza, que nos escuchan en Joyitas, a César Contreras, a Juan Carlos González, Irma Cendejas, a Marinés Villegas, a Felipe Álvarez Lázaro, a Sara Ramos, Guadalupe Espinosa, Héctor Carrasco, Jenny Calderón, a Gaspar Cervantes y su esposa Rosita. También saludamos a Martita y Carmelita López, a Virginia García, Lidia Maciel, Carlos Damián y a don Gabino León y familia. Ok, ¿alguien más? Saludamos también a Mario Alvarado, Fernando Barreda y a su esposa Alma Cárdenas, a Idea Ayala, que nos escuchan a Patzingán, Lulú Burgos, Héctor Hernández, Alejandra Heredia, Rosalie Delgado, Ana Tapia, Berta Silva, Mónica Castro, Inés García, Pedro Ramírez, Margarita Flores, al ingeniero Juan Manuel Mendoza, a Mercedes Guape, Daisy Chávez, Evangelina Robles, Lucía Zavala y Carmelita Rodríguez. Saludos, ingeniero, por ahí le quitaron su lugar. Así él estaba en otro lugar. Sí, pues ¿por qué? Pues que lo ganaron. Por no llegar temprano. Por no llegar temprano. Me dio risa. Un saludo pues por ahí, gracias a Dios. Dice la familia Magaña Martínez desde Austin, Texas. Buenos días, saludos para todos los hermanos de Tiempo de Despertar. Los amamos en el amor de Cristo. Bendiciones para todos los que están en comunión con nosotros en este momento. A través de redes sociales tenemos un buen número, pero yo sé que a través de la internet, de la radio por internet, hay muchísima gente más. Igual también tenemos el contacto por FM. A través del 91.1 de FM. 91.1 de frecuencia modulada aquí en la ciudad de Morelia y en sus alrededores. De verdad le invitamos a que usted propague esta sintonía. Sí, la señal que le pase simplemente a las personas. Dígales, lo compartan. 91.1, así, no hay más que hacer, no hay que bajar ninguna aplicación ni nada, porque me dicen, es que yo no sé nada de computadoras. No necesita computadoras, necesita nada. Aquí en Morelia es con su radio receptor, lo puede sintonizar en cualquier lugar. Es más, si va en su coche, pues de ahí buscar el 91.1 y sí se encuentra fácilmente. Sí, estamos en el inicio del cuadrante. Sí. Es lo más interesante, sí. 91.1 FM, sí, transmitimos al amparo del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente. Así es. Bueno, pues más saludos para que no hay más. Yo tengo aquí otros que no alcancé a leer todos. Para Daisy, Beatriz Padilla, ¿quién más? Margarita Flores, también la familia Trujillo. Gracias a Dios por las vidas de estas personas. Aquí también, por aquí vi a alguien más, doctora Margarita González, doctor Raúl Olvera, pues todo el gremio médico, sí, y en los hospitales. Todas las personas que nos están escuchando. Sí, que Dios les bendiga. Y gracias a Dios por la vida de todas estas personas.
estamos hablando entonces de un tema, yo digo, pues muy importante. Sí. Alguien podría decir trascendental y no se equivocaría, porque es la fe. Al final de cuentas estamos hablando de la fe. Jesús le dijo, oh insensatos, dice, oh almas adúlteras, también les dijo, cuando se estaba en San Marcos capítulo, a ver si es ahí donde dice San Marcos 4:30 y tantos por allá, cuando les dice vamos a atravesar el lago y resulta que se andan hundiendo y todos asustados. O búsquenme también en el Lucas 18 al final de ahí donde está la ¿cómo se llama? La viuda, ¿sí? En Marcos 4:30 y tantos, ya lo leí. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Sí. No, aquí no les dice insensatos, pero en otras sí les dice, Jesús mismo les dice, tengan sabiduría. Allá en San Lucas, ¿cómo dice? En San Lucas 24:45. No, pues 18, de San Lucas 18, donde está lo de la viuda, ¿sí? ¿Ya estaban ahí o no? No habían llegado. Voy a creer que yo llego primero con... Aquí está ya. En San Lucas 18 dice, ¿dónde está esto? Es la parábola de la viuda y del juez injusto. Dice, Jesús les dijo, os digo que pronto se hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La pregunta es, ¿hay fe? Porque si no hay fe, entonces te vuelves un insensato, sí. Insensible a las cosas de Dios, porque insensato se oye muy grosero, ¿no? Pero insensible a las cosas de Dios. Incrédulo. Entonces, la fe. Entonces, aquí está la relación que tenemos con la fe. Con la fe, el creer lo que Dios nos está diciendo, el creer en la voz de Dios, pero para poder creer necesitamos escucharla. Hallará fe, dice, cuando venga Jesús, hallará fe en la tierra, cuando venga otra vez. Por eso, esa es la pregunta que hoy nos debemos contestar. ¿Por qué estamos perdiendo la fe? ¿Por qué la carrera de la fe ya no se está corriendo? Sí. ¿Por qué? A falta de la insensibilidad. ¿Y por qué la insensibilidad? Por estar alejados de Dios. Porque no le buscamos, no creemos. Las cosas de Dios han pasado. ¿Y por qué no las creemos? O sea, no a falta de insensibilidad, te voy a corregir eso, porque si a falta de insensibilidad, no, si ya tenemos mucha insensibilidad. A falta de sensibilidad, sí, a falta de sensibilidad, y tenemos mucho que hacer. ¿Por qué? Porque ya dijimos, no es porque estamos separados de Dios, estamos separados de Dios por esto. ¿Y qué es esto? El pecado. El pecado. ¿Y de dónde viene el pecado? La razón, el origen del pecado. La maldad. ¿Y de dónde viene la maldad? A ver, vamos a buscar ¿De la falta de fe? ¿De la soberbia? La soberbia. El orgullo. Ahí, el orgullo. ¿Sí? Que nosotros pensamos lo que piensa la gente que no tiene a Dios. Eso es lo que nos están haciendo pensar. La gente que no tiene a Dios. Miren, les pongo un ejemplo. Génesis 3:1. Génesis 3:1, todo el mundo se sabe ese versículo, ¿sí o no? Bueno, no se lo sabe, pero vamos, es bien fácil de encontrarlo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios nos ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Tiene una pregunta? Sí. Con que Dios nos ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. Está bien. ¿Está bien? Mire, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque ¿quién fue más inteligente allí? La serpiente. Astuta. Era astuta. Y dice, y la serpiente era más astuta que todos los demás animalitos del campo. ¿Y la serpiente quién era? El diablo. El diablo. Satanás. Y lo que está haciendo es que la mujer haga lo que él quiere. Cambiarle su mentalidad. Su mentalidad, su forma de pensar, su pensamiento. ¿Sí? ¿Y cómo se la está ganando? ¿Sí? ¿Cómo se la está ganando? Con que, sí, entonces le está picando ¿qué? El orgullo, sí, le está diciendo, hey, no seas tonta, le está diciendo a Eva, sí. Y nosotros también le decíamos, Eva, no sea tonta, ¿por qué? Porque nos va a llevar al baile a todos. ¿Por qué le haces caso? ¿Por qué le haces caso? Y él le dice, porque le haces caso a Dios. ¿Se fija? Sí. Entonces, el diablo sigue con las mismas artimañas. Sí, las mismitas, no ha cambiado. Sí, porque le dice, pues Dios no quiere que tú comas eso porque te quiere tener en la ignorancia, y es lo mismo que nos dicen ahorita, ¿no? Exacto. Ahora, sí, el enemigo sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Está acudiendo o aludiendo más bien a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. ¿Vas a creer en eso? Otra vez vas a la iglesia, así le dicen los fariseos, y ya te estás dejando, ¿sí? Que te laven el cerebro. Ya ustedes estaban ahí, ¿verdad? No lo han dicho. Es que es cierto. Están, fíjate, entonces, ¿quién te dice eso? ¿Quién es? El diablo, la serpiente. No es una serpiente, una astuta, ¿sí? Es que son astutos, ¿sí? Y entonces y fíjate que algunos sin saber son usados más bien por el diablo, porque ni saben de lo que están haciendo y diciendo. Te están picando el orgullo, para que tú digas, no soy tonto. No, ¿por qué? Yo no voy a creer en un libro así que ya tiene 2000 años, 3000 años. ¿Por qué voy a creer? No, si yo soy inteligente. ¿A dónde le pegaron? Al orgullo, a la soberbia. A mí nadie me dice qué voy a hacer, qué tengo que hacer. No. Entonces, ahora que ya te están pegando en el orgullo, te están creando ¿qué? Porque tú te vas a separar. El ser humano, cuando se siente soberbio y orgulloso, no acepta ya muchas cosas, ¿sí? Y no acepta que te den un consejo, no aceptas. Entonces, tú te vuelves resentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque te empieza a ir mal y tú te resientes y no te das cuenta, ¿sí? Que se está creando en ti una raíz de amargura, ¿sí? Y por eso la gente anda amargada. Don Limón y todos estos congéneres, ¿sí? Andan todos tristes y enojados, y como no quieren ir a Dios, van al psicólogo. Sí. Y si no, ¿sabes qué? Al psiquiatra, ¿sí? O van a que les den calor de hogar, donde no es su hogar. Ajá. Y luego la señora dice, hueles a leña de otro hogar.
¿sí? Sí. Estás, como ya no tienes moral, es decir, ya no tienes control espiritual, entonces Ya no te importa. te vale chetos. Digo, perdón, te vale, sí, ya no tienes nada que te esté Deteniendo. deteniendo, ¿sí? Entonces ya la Biblia no es Tu norma de fe, ni de norma, conducta. ni de conducta. Ya de fe dejó de ser hace Sí. rato, pero ahora ya ni siquiera de conducta. ¿Por qué no le crees? Porque Ahora, no hay temor de Dios. tampoco le haces caso al pastor. Dices, sí, igual que yo. La otra vez lo vi allá chupando igual que yo. Está bien, pues. Sí, no saben. Fíjate que me contaron. Me contaron. No estaba yo ahí. Aclaro bien, me contaron. Dice un pastor que se dedica a ir a los... trae su grupo, ¿no? De gente de oración, varones, unos 10, 15, que van con él a los antros. Y llegan y ¿cómo le llaman a estos? Me estaba diciendo la policía esta Los cadeneros, espiritual, la patrulla espiritual. La patrulla espiritual que llega y agarramos un tazo dorado, ¡vámonos! Y estos se paran en la puerta, a veces no entran, se paran en la puerta. Pero imagínate tú ver que están haciendo valla y todo, y los que ya van así bien incróspidos, ni cuenta se dan, o los que no tienen nada que ver, pues se van. Pero por allá sale un hermano, ¿no? Sí, un cristiano, pues, para que me entienda. Y buenas noches, que se vaya bien. Todos me empiezan a decir buenas noches. Y ¿qué hace? Pastor, es que andaba ganando un alma. Yo también vine aquí a ganar almas. Sí, te digo, somos insensatos. Y sí, y el insensato comete insensateces. ¿Por qué? Pues dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 14, y del 14 creo que hasta el 18 o el 17, que dice: Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, ¿Sí? y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque andando así estamos entre los muertos. Estamos muertos espiritualmente. Sí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no Apúrate, como necios, apúrate. sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, mira cómo andéis, mira cómo estás caminando, mira lo que está sucediendo en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué dice, mira cómo? Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Espérame, no como necios. El que es necio es Insensato. no como insensato, Sino como sabio. como sabio, ¿sí? Entendiendo los tiempos, ¿sí? Pero apúrate, diligencia es échale rapidez, o sea, esto ya no tarda. Esto ya no tarda, Estamos topando, colmando paciencia. la paciencia a Dios, sí. O nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, o ahí vamos a acabar. Sí, vendrá la ira de Dios, porque Dios es un Dios justo, si no dejaría de ser Dios. Exacto. Entonces, dice el siguiente versículo: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. o sea, no seas ¿qué? Insensato. No seas insensato. Sí, aquí está claro, no seamos insensatos, sino entendidos de qué, De cuál sea la voluntad del Señor. de la palabra de Dios. De qué es lo que el Señor nos está hablando. Nos está diciendo. Porque Dios está hablando. Yo no sé a quién, pero sí a alguien de nosotros nos está hablando. Yo creo que tenemos, y yo me apunto, porque este año 25 no podemos volver a tropezar con la misma piedra, ¿sí? Tenemos que despertar, porque es de ahí dice el 14, despiértate tú que duermes, Levántate de los muertos. deja de andar con gente muerta, ¿sí? Es un zombie. Y luego
y te alumbrará Cristo. Ahí está. La fe de Dios de la que nos va a sacar. Síguele. En el 18 dice, No, síguele. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ahí luego es donde dice, antes bien. No es ahí en ese. No. ¿Qué dice? El que sigue. No os embriaguéis. Pues. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ay, santo Dios. Y vamos a ponerle. Mírela. Póngale 0. Ya nos están corriendo, ya ves, por tu culpa. No, la verdad es que, mire, queridos amigos, son cosas bien serias, bien trascendentales. Nosotros a veces tratamos de que esto no nos pegue tan duro, pero al final de cuentas sí es algo súper importante. O nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, porque estamos iniciando el 2025, al que nosotros le hemos llamado el año de nuestra bendición. El año de los cielos abiertos. Porque se abrieron los cielos, ¿sí? Y es el año de nuestra bendición por cielos abiertos, pero también porque nosotros tenemos algo que hacer. El punto 3. Conquistar. Tenemos que volver a conquistar, ¿sí? Por aquello que nos ha perjudicado, tenemos que quitarlo de enfrente, porque si no, vamos a caer igualito que el año pasado, sí, o que el antepasado. Yo ya no quiero, la verdad. Yo quiero ser bendecido por Dios. Yo necesito. Yo también. Sí, necesitamos la bendición de Dios. ¿Algo que quieras añadir al final? Pues que hagamos lo que dice el versículo 18, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener esa revelación y saber lo que el Señor nos está hablando. No querer leer la Biblia textualmente, sino leerla con la revelación del Espíritu Santo, que es lo que nos va a traer cambio a nuestra vida. Así es. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y sigamos haciendo, si ya lo habías hecho o no, pues volver a empezar el triángulo del éxito, leer la palabra, orar y congregarnos, y por eso pues en Fuente de Vida los esperamos con los brazos abiertos. Así es, queridos amigos, oren por nosotros, que nosotros oramos por usted, y si Dios le pone en su corazón el deseo de ayudar y bendecir este ministerio sembrando, hágalo, que Dios le bendecirá a usted. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.